Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bonita mañana. Qué felicidad saber que están allí muy dispuestos a aprender, a vernos, a escucharnos, a sentirnos, porque ese es el trabajo que hacemos todos los días acá en Palabra Cierta. Siempre he pensado que las palabras del corazón nunca fallan y es lo que sale de aquí. Así que gracias por tanta receptividad, gracias por estar siempre pendientes de nosotros. Ya estamos allí dispuestos a leerles a través de las redes sociales, @Palabra Cierta Piso Televen, @Televen TV, la de nuestro canal y por supuesto la mía que es @Zambrano Miguel. Queremos complacerlos, así que pongan por allí algún tema, algún entrevistado, las sugerencias siempre las leemos y por supuesto esperemos recompensarlos. Esperemos poder complacerlos, porque ahí está la complicación del asunto. Yo me he puesto a ver ese montón de mensajes y de verdad que uno pasa un buen rato allí viendo el cariño y sobre todo esa aceptación que tenemos. También aprovecho de recordarles que pueden escanear el código QR que aparece en pantalla y así disfrutar de esta aplicación maravillosa como lo es Televen Stream para gozarse este contenido increíble, televisión en vivo de calidad. Además que yo soy fanático de la Vinotinto, cuando veo por allí los partidos digo, wow, qué bendición poder disfrutar de esta aplicación a donde vaya. Así que si hay internet, está Televen Stream para usted. Hoy les quiero hablar de un tema maravilloso, un tema que seguramente a más de uno le va a servir de muchísimo provecho y es la educación vocal, la voz. Cómo enamorar con la voz, cómo conquistar con la voz, cómo seducir con la voz, pero sobre todo cómo lograr tener una muy buena voz, entendiendo que de los tipos o de los diferentes tipos de comunicación escrita, comunicación no verbal, comunicación de seña o lenguaje de seña y la comunicación oral, por supuesto que esta es la más efectiva. ¿Y qué es lo primero que nosotros debemos saber? Que la voz es un sonido articulado que emitimos los seres humanos. Es un sonido articulado que se da gracias a la respiración, ¿verdad? Ese aire baja, cuando sube, choca en las cuerdas vocales, allá en la laringe y se comienzan a emitir una serie de vibratos. Esos vibratos, gracias a la lengua, las encías, los dientes, el labio del paladar y la caja resonadora, comienzan a producir sonidos. En la prehistoria, los hombres y las mujeres hablaban con sonidos guturales. No podían articular los sonidos. Es lo que conocemos, ¿no? Gracias a la evolución, hoy podemos decir, hola, ¿cómo estás? Pasa adelante. Se dice que hubo una alteración del gen FOXP20, esto es muy científico, pero eso es lo que habla la ciencia, y es por eso, mediante un proceso muy complejo y cognitivo, que nosotros podemos hablar. Así que hablar, por cierto, es muy diferente a comunicar. Cuando hablamos, ya saben que articulamos sonidos. Hola, ayer en la tarde, gris, el carro vacío, azul, subió. Eso es hablar. Pero cuando nos comunicamos, estamos enviando un mensaje claro, preciso y conciso. Hay mucha gente que se comunica, pero en esa comunicación, en ese proceso, carece de lo que hoy vamos a desarrollar. Su voz no es tan interesante como lo que está diciendo. Se enfocan muchísimo en lo que se dice, crean un gran discurso, una gran estructura, pero cuando se van a ese performance, a esa ejecución, la voz queda en deuda. Es una voz plana, es una voz aburrida, es una voz que no conecta con nadie. Y quiero comenzar hablándoles de algo muy importante y es que la emoción es lo que le da vida a la voz. Cuando yo me emociono, cuando yo siento lo que digo, todo comienza a tener sentido. Pero ¿cómo lo logro? ¿Cómo educamos nuestra voz? Además, ¿cuáles son esos elementos a trabajar? Vamos con el primer elemento. El primer elemento es el timbre de voz. El timbre se refiere al sonido único de cada persona. Cuando, por ejemplo, usted llama a casa de su tío y su tío contesta, ¿aló? ¿Quién habla? Ya usted sabe que es el tío Ramón, porque el tío Ramón habla como Calamardo de Bob Esponja, ¿sí o no? Ese sonido único es como la huella dactilar. Te pertenece, nació contigo. Ahora bien, el timbre va a cambiar dependiendo de la apertura de la boca. Cuando abrimos mucho la boca, el timbre cambia. Presten atención, y esto es sumamente interesante, escuchen bien. Cuando yo abro la boca, suena muy distinto a cuando hablo con la boca cerrada. El ejemplo es este. Hola, feliz tarde, ¿cómo están? No, esto es feliz mañana, Venezuela. Bonita mañana, Venezuela, ¿cómo están? Sonido
¿verdad? Ya saben que es mi voz, pero vean el cambio ahora o escuchen el cambio ahora. Hola, bonita mañana Venezuela, ¿cómo están? Yo tengo la misma velocidad prácticamente, tengo la misma entonación prácticamente, pero ¿qué cambió? La apertura de la boca. Es decir, el timbre con una boca mucho más abierta, más amplia, y si le agrega una sonrisa va a sonar mucho mejor a cuando hablamos como hacia adentro. Esa gente que no abre la boca, su timbre de voz automáticamente cambia. Pero también están los que engolan, que por cierto también tiene mucho que ver con esto, pero el que engola la voz, o sea, el que sí cambia y transforma la voz, es porque de alguna forma lo está desfasando y son los engolados. Esa voz a nadie le gusta, ¿cierto? Entonces, si mi timbre de voz ya yo lo reconozco, ya sé cómo suena y me siento cómodo con él, sí es importante saber que dependiendo de lo que yo quiera conseguir, yo abro o cierro más la boca para que cambie, para que se ajuste a lo que la persona necesita escuchar. Así que un buen timbre de voz siempre va a requerir de una boca medianamente abierta a muy abierta para que las palabras suenen como tienen que sonar. En el próximo bloque vamos a hablar de 3 elementos básicos. Estaremos hablando de la entonación, de la duración y sobre todo de algo que para mí es fundamental y es la intensidad, la fuerza que le damos a la voz para enamorar, para conquistar, para seducir, simplemente para llamar la atención, para comunicarnos mejor. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Genios criollos. Maní. Manicero, maní, maní. Cancerita, no te acuestes a dormir sin comer tu cucurucho de maní. Hoy en nuestro segmento Genios Criollos queremos destacar la trayectoria del reconocido cantautor y músico venezolano Oscar de León. Un caraqueño de origen humilde que se ganaba la vida como taxista, oficio que le permitía disfrutar de la música como espectador, escuchando a grandes soneros y cantantes de salsa. A los 28 años ya se había formado como músico autodidacta, destacándose con el bajo, pero no fue sino hasta 1972 cuando da el salto definitivo a la fama con la orquesta La Dimensión Latina, en la cual se estrena también como vocalista. Luego de 4 años de éxitos, Oscar abandona La Dimensión Latina para emprender su camino en solitario con su propia orquesta, La Salsa Mayor, con la que grabó un primer disco, resultando un gran éxito en el país y poco a poco su nombre empezaba a sonar a escala internacional. A finales de 1980 y la década de los 90, Oscar de León llevó su música a festivales de jazz, siendo notorias sus presentaciones en Japón y en el Madison Square Garden, en Estados Unidos, uno de los escenarios más importantes del mundo. Además de contar con grandes colaboraciones con la recordada guarachera del mundo Celia Cruz, Tito Puente, Eddie Palmieri, José Alberto el Canario y la cantante puertorriqueña La India. Este maestro cuenta con una extensa discografía plagada de éxitos en las cuales se encuentran innumerables discos de oro, varios premios y nominaciones. Entre sus canciones más populares están Hechicera, Llorarás, Detalles y Mi Bajo y Yo. Temas que seguramente han puesto a bailar a más de uno. En Venezuela, el sonero del mundo es un ídolo no solamente como cantante y como músico, sino también como modelo de hombre forjado y perseverante que, desde una posición muy humilde, logró la fama y el éxito mundial. Oscar de León es considerado uno de los máximos exponentes e intérpretes de la salsa y de la música caribeña en general, y sin duda alguna un digno representante de nuestro país que lleva 50 años llevando su swing sabroso por todos los rincones del planeta. Genios criollos. ¡Sabroso! Aquí está el ejemplo claro, ¿no? De lo que es un buen timbre de voz. Oscar de León, el león de la salsa, el sonero del mundo.
siempre tiene la boca bien abierta y por eso su timbre es muy particular. Yo te apuesto que si Oscar de León canta Detalles con la boca cerrada, Zócalo, llévalo al cine, su timbre no va a ser el mismo que nosotros siempre hemos reconocido. Y estamos hablando de la voz acá en Palabra Cierta. Por cierto, qué voz, qué artista es Oscar de León. Vamos a hablar del segundo elemento a desarrollar, a educar, a trabajar cuando hablamos de voz y tiene que ver justamente con la entonación, el tono. Tonos graves, tonos agudos. Si lo queremos llevar a un lenguaje coloquial, el tono grave es ese tono robusto, grueso, como dirían por allí, una voz de varón, que no tiene nada que ver con el género. Y están las voces más agudas, esas voces son más finitas, más delgadas, más elevadas, más decibeles. ¿Y qué pasa con la entonación? Tú por lo general te preguntarás, ¿y por qué unos son graves y otros son agudos? Fácil. Las cuerdas vocales, que son 2 hilos que están allí en la laringe, cuando tu cuerda vocal es muy larga y muy ancha, tu tono de voz es grave. Esa gente que habla así es porque su cuerda vocal o sus cuerdas vocales, 2, son largas y son anchas. Pero cuando una persona habla así, hola, ¿cómo estás, Miguel? Un placer, es una voz aguda, es porque su cuerda vocal es cortica y es más delgadita, ¿vale? Cuando hablamos de anatomía, por eso es que la gente es grave o es aguda. Si yo, por ejemplo, voy a hablar frente a un público juvenil, quizás adolescente, yo puedo variar de grave a agudo o puedo pasar de agudo a grave, justamente trabajando con la respiración y entendiendo que el colocar esa voz, yo por ejemplo acá estoy hablando mucho más agudo, ¿cierto? Pero si hablo ahora como en este momento, con un tono más bajo, me voy a escuchar más grave. ¿Qué requiero yo? Subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. Porque la entonación cuando pasa de agudo a grave, logra algo llamado inflexión en la voz, que es lo que va a permitir que tu voz no sea plana. No es lo mismo decirles, bonita mañana Venezuela, bienvenidos a Palabra Cierta, que decirles, bonita mañana Venezuela, bienvenidos a Palabra Cierta. Yo allí estoy pasando de graves a agudos, de graves a agudos, de graves a agudos, y logro un sonido muy estimulante para el oído. ¿Para qué? Para que la gente me preste atención. Por eso cuando hablamos de persuasión, lo primero es llamar la atención, porque si no llamo la atención, ¿cómo los voy a convencer? Así que si tu voz es grave, de nacimiento, ¿verdad? Una voz, tú ni la has trabajado, pero sabes que suena así, tú lo que vas a buscar es, o lo que debes hacer es, subir y bajar constantemente el tono, subir y bajar constantemente el tono, y no forzar tu voz. Porque si tú de nacimiento tienes un tono de voz agudo por las cuerdas vocales cortas y muy delgadas y estás hablando así, tú vas a dañar tus cuerdas vocales y tu aparato fonador. Mi voz, aunque usted no lo crea capaz, es aguda. Yo no tengo una voz grave, mi voz es aguda, es un tono medio, pero yo lo manejo como yo quiero para poder conectar con las personas. El tercer elemento tiene que ver con la intensidad, fuerza en la voz. Y esa fuerza vocal viene ¿de dónde? De la respiración diafragmática. Cuando usted respira, inhala por la nariz y tiene un diafragma bien desarrollado que le permite tomar más aire, sus pulmones, cuando ese aire lo suban, va a tener más fuerza. Cuando hablamos de intensidad, hay intensidad baja o intensidad alta. ¿Cómo es una intensidad baja? Como lo que van a escuchar a continuación. Hola Venezuela, bienvenidos, aquí estamos en Palabra Cierta. Es una voz que nos genera mayor interés. ¿Cómo es una intensidad alta? Hola Venezuela, ¿cómo están? Bienvenidos a Palabra Cierta por Televen, tu canal. Si usted va a reunirse con alguien y le da la mano y le dice, hola, mucho gusto, Miguel Zambrano, nadie le va a prestar atención. Pero si usted llega y le dice, ¿cómo estás? Mucho gusto, Miguel Zambrano, créeme que vas a llamar la atención y esa persona te va a decir, siéntate que te quiero escuchar. Qué interesante esa voz. Eso es la intensidad. Proyección vocal, no tiene nada que ver con subir volumen. Yo puedo hablar con un tono bajo, pero con mucha intensidad y siempre se va a escuchar una voz robusta, una voz con carácter, una voz firme y es una voz que ya sabes que sí te la van a escuchar. Ya venimos con más de Palabra Cierta para cerrar con la duración, que es el cuarto elemento para educar nuestra voz. El reto de hoy.
Yo hoy salí a la calle nuevamente para conocer capitales del mundo, pero no es que las voy a decir yo, es que se las voy a preguntar a las personas. Esto es Palabra Cierta. Y seguimos acá en la calle con... María Figueroa. Esto es Palabra Cierta, María. A ver, rápidamente, capitales del mundo para potenciar nuestra cultura general. Yo te voy a ayudar, ¿vale? En algunas, ¿sí va? A ver, comenzamos. Capital de Brasil. Brasilia. Muy bien, vale. Capital de Estados Unidos. Washington. Muy bien. Capital de Perú. Lima. Muy bien. Capital de Grecia. Roma. Oh, suena como antena. Atenas. Ah, le quitaste la N, muy bien. Capital de Canadá. No es Vancouver. Otra, Vancouver es importante, pero es otra. Vancouver Esa por O. Osaka. No. No, No. Ottawa, viste, casi. A ver, capital de Rusia. Ya. No. Empieza por M. Moscú. Ah, capital de México. Ciudad de México. Muy bien, capital de Italia. Roma. ¿Viste ya? ¿Cómo que no sabías, ah? Puñito, va a ver, puñito. Esto es inteligente, vale. Esto es Palabra Cierta. Y seguimos en la calle, capitales del mundo con... Raúl Cedeño. Capital de Reino Unido. De Inglaterra. La letra. L. Londres. Muy bien, vale. Capital de Chile. Es el nombre de un tipo. Es el nombre de un tipo. Santiago de Chile, chamo, ah. Gracias, mi pana. A ver, seguimos. Capital de Argentina. Buenos Aires. Muy bien, vale. Capital de Bolivia. No sé. No. La Paz. A ver, seguimos. Capital de Ecuador. Quito. Muy bien. Capital de Rusia. Rusia. Pues empieza por M. Moscú. Muy bien, vale. Gracias por participar, vale, viste. Capital de Venezuela. Distrito Capital. Ah, muy bien, vale. Mosca, pues. Gracias, Jay. El reto de hoy. ¿Cuántas capitales se sabían ustedes? Ay, Dios mío. Creo que rasparon geografía e historia universal. A ver, hoy estamos hablando de la comunicación, en este caso del elemento más necesario para conectar, para persuadir, como lo es la voz. Hablamos en bloques anteriores del timbre, de la intensidad, de la entonación, pero nos falta un elemento muy importante y es la duración. Cuando nosotros nos referimos a duración, estamos hablando de velocidad. Cuando la velocidad es muy acelerada, la comunicación e incluso la misma voz puede verse afectada, pero también la comprensión del mensaje. Es importante saber que para mí esto es como la analogía de la última cucharada de tu postre favorito. ¿Cómo te la comes? Lento. Cuando mi velocidad es muy acelerada, voy a hacer un paréntesis rápidamente, dicen algunos expertos que la gente que habla rápido y que es muy coherente cuando habla rápido es sumamente inteligente. ¿Tiene sentido esto? Por supuesto, tiene una gran capacidad, una habilidad de resolver, de hilar ideas y esto hay que aplaudirlo. Pero cuando tú quieres decir algo importante y cuando tú quieres que la gente te entienda, ¿qué haces con la velocidad? La disminuye, ¿cierto? Entonces, la duración tiene que ver con ese juego, con esos matices entre la entonación, entre la intensidad y por supuesto saber lo que estoy diciendo para saber si acelero o desacelero. Hay una especialista española, no recuerdo ahora su nombre, que dice, lo importante siempre se dice lento. Lo que les acabo de decir, sí. Cada vez que quieras enfatizar algo, baja la velocidad. Cada vez que quieras enfatizar algo, dale un matiz distinto. ¿Para qué? Para que eso que estés diciendo tenga mayor impacto. Si tú eres vendedor, si eres profesor, si eres una persona que vive de las relaciones públicas, créeme que tu educación vocal es necesaria. Porque imagínese una persona que habla así, o sea, no más generar nada de confianza, pero que además tenga una mala dicción, que su tono no sea el adecuado. Terrible. La voz es capaz de abrir cualquier puerta. La voz te permite llegar a donde tú ni siquiera te imaginas, porque es el canal para que ese mensaje, para que esa experiencia, para que esos conocimientos, la gente los pueda obtener. Así que si tú quieres comenzar a conquistar con tu voz, recuerda que lo más importante es definir el propósito de ese mensaje. ¿Qué quieres tú lograr allí? Cuando, por ejemplo, usted quiera conquistar a una chica porque le gusta, usted agarra su teléfono, ¿verdad? Y le da allí al WhatsApp, sube allí el micrófono y ya comienza un proceso de autosugestión con el lenguaje no verbal y le vas a decir, mira, ¿será que tipo 6 de la tarde te paso a buscar para comernos ese sushi? Oye, eso es una voz que enamora.
Pero imagínate que tú agarres el teléfono y le digas, mira, mi vida, te paso un tipo 6 para nos comernos ese sushi. O sea, no, yo creo que no le va a gustar. Creo que mejor te van a decir, no me llames, yo te llamo, pero en otra vida. La voz conquista. La voz también los identifica. Decía Benjamín de Israelí que no hay nada más fiable en el carácter de una persona que su voz. Porque finalmente la conectamos con lo que somos, con nuestra energía, con nuestra personalidad, con nuestra edad, pero sobre todo con nuestro propósito. Por eso mi primer libro se llama Si sentimos lo que decimos, escucharán lo que queremos. Hablar desde el corazón es lo mejor del mundo. Ya saben que la verdad existe, fluye, es impactante, pero la mentira se inventa. Entonces tú comienzas a quebrar la voz y a ver hacia el piso y allí tu comunicación automáticamente va a desaparecer. Mi mejor recomendación, lee en voz alta, en distintas velocidades, cambia la entonación, conéctate realmente con eso que estás sintiendo para que cada palabra tenga un alto impacto en la vida de los demás, pero sobre todo, ve el hablar en público como un placer, como un gozo, como una herramienta que te va a permitir conectar o vender y darte a conocer. Si esto todavía no está allí en tu sistema de creencias, va a ser entonces un displacer. O sea, hablar en público para ti va a ser una tragedia, va a ser igual a miedo, a vergüenza, no lo voy a lograr y para usted de contar. Espero que esta clase maravillosa en Televisión Nacional te haya funcionado para lograr ese objetivo que es comunicarte mejor, que es confiar más en ti. Recuerda que todas las voces finalmente son importantes, pueden ser persuasivas, pero sí el educarlas te va a llevar a ese nivel de tranquilidad, de confianza para saber que cada palabra que dices llega al corazón y al alma de las otras personas. Cuídense mucho. Pórtense bien. Como siempre, un placer poder llevarles a todos ustedes este contenido de calidad. Esto es Palabra Cierta, de lunes a viernes por Televen, tu canal. Chao, chao.